¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? En esta oportunidad trataremos sobre cómo mantener sanos los cultivos en nuestra huerta. Hablaremos del manejo de las plagas y enfermedades. Cuando ocurre un desequilibrio en la huerta orgánica, puede desarrollarse enfermedades en las plantas o pueden aparecer plagas que dañen los cultivos. Hablamos de enfermedades cuando los daños son causados por microbios como hongos, bacterias, virus o por la deficiencia de algún nutriente. En cambio, hablamos de plagas cuando el organismo causal puede verse a simple vista, como insectos, ácaros, roedores y pájaros. Pero cuidado, no todos los insectos u organismos en la huerta son plagas o enfermedades. Como decíamos, las plagas y enfermedades generalmente son causados por falta de previsión humana, aunque a veces las condiciones ambientales pueden predisponer a su desarrollo. Para evitar que ocurran, se deben restablecer las condiciones que nos permitan obtener alimentos, y en esta entrega nos centraremos en medidas preventivas que buscan establecer un estado sanitario adecuado en nuestro sistema agroecológico, que es la huerta orgánica. También brindaremos algunos preparados caseros que han sido probados por muchos vecinos para cuando las enfermedades o plagas aparecen. Como ya vimos, quienes se pueden causar enfermedades son organismos microscópicos como los hongos, que algunas veces pueden apreciarse a simple vista como una pelusa o polvillo sobre las hojas, los frutos o las raíces. También pueden encontrarse ocultos dentro de la planta. Ocasionan diversos síntomas tales como manchas, podredumbres o marchitamiento. Los virus son organismos invisibles a la vista humana que pueden provocar síntomas tales como enanismo de la planta, el enrollamiento de las hojas o el mosaico, que son coloraciones amarillentas distribuidas más o menos geométricamente. Las bacterias, que tampoco se ven, puede producir, entre otros síntomas, manchas o marchitamiento y pudriciones húmedas. Y por último, los nemátodos, que son pequeños gusanitos que atacan raíces y tallos. También pueden aparecer enfermedades relacionadas a factores ambientales, tales como exceso de frío o calor, exceso o deficiencia de agua y deficiencia de nutrientes en el suelo. Las plagas pueden ser insectos tales como hormigas, pulgones o piojillos, las chinches y también ácaros, caracoles, babosas, pájaros o roedores. Pero es importante saber que no todo bicho que ande en la huerta es una plaga, ya que existen muchos insectos benéficos como los enemigos naturales de las plagas. Estos son la respuesta natural para restablecer el equilibrio. Algunos enemigos naturales son el San Antonio rojo, que come pulgones, también los tatadios o mamoretá, algunas avispitas y algunas chinches que no comen plantas, y también sapos, ranas, lagartijas, murciélagos, arañas y pájaros que se alimentan de insectos. A todos ellos debemos cuidarlos. Para que las plagas no se disparen, las enfermedades no sean un problema, es muy importante prestar atención a estas recomendaciones. Use semillas sanas,
debemos partir siempre de semillas de origen conocido y confiable. Nunca guarde semillas de plantas que tuvieron problemas sanitarios o de tamaño. Para producir semillas, elija siempre las mejores plantas, las más sanas y productivas, y saque semillas de los primeros frutos. Realice rotaciones. No plante cultivos que sufren las mismas enfermedades uno tras otro en el mismo lugar. Los cultivos que no se deben plantar en forma continua se agrupan de la siguiente manera. El grupo 1 comprende al tomate, la papa, el morrón y la berenjena. El grupo 2 comprende al repollo, el coliflor, el brócoli, el repollito de Bruselas y la lechuga. En el grupo 3 están el zapallo, el zapallito, el melón, el pepino y la sandía. En el grupo 4, poroto, arveja, haba, chícharo y maní. En el grupo 5 tenemos la zanahoria, remolacha y boniato. En el grupo 6, cebolla, ajo y puerro. Y por último, en el grupo 7, el maíz. Para una buena rotación, luego de cualquiera de estos cultivos, elija otro de un grupo lo más alejado posible para sembrar en el mismo lugar. Favorezca una buena nutrición de las plantas mediante el agregado de abonos orgánicos al suelo, como el compost o los abonos verdes, con los que se favorece una nutrición equilibrada de las plantas y, por tanto, un crecimiento vigoroso. Una planta bien nutrida resiste más a las enfermedades. Otra herramienta disponible es el Bostol, del cual ya hablamos en el capítulo de biofertilizantes. Es un producto casero, fácil de preparar y que, aplicado periódicamente, fortalece a las plantas evitando plagas y enfermedades. Otra recomendación es asociar cultivos. La asociación de cultivos ya era muy conocida por las civilizaciones precolombinas. Consiste en plantar varios tipos de plantas en un mismo lugar. Un ejemplo conocido es el de la milpa, que consiste en intercalar maíz, zapallo y porotos. Pero seguramente usted encontrará combinaciones originales y exitosas si está dispuesto a experimentar. Un consejo a tener en cuenta es colocar en la fila central los cultivos de porte alto, como el tomate o las habas. Use coberturas vegetales o mulch, ya que cubrir el suelo entre las plantas con paja, pasto seco u otros materiales protege el suelo, retiene la humedad y evita el contacto de las hojas con los microbios del suelo. También hace más difícil la llegada a las plantas de los insectos que se desplazan por tierra. Mantenga una correcta higiene. Limpie bien las herramientas después de usarlas. No las deje con tierra. Lo mismo con el calzado de trabajo. Si saca plantas u hojas enfermas, retírelas de la huerta. Puede enterrarlas o agregarlas al compost. Evite exceso de humedad, ya que los hongos y las bacterias necesitan humedad para atacar a las plantas. Construya canteros altos y desagües para que el agua de la lluvia no se encharque. Riegue lo necesario, evitando mojar las hojas y preferentemente por la mañana. Así, si hay agua en exceso, se secará con el sol de la tarde. Respete las distancias de plantación. Si el cultivo está muy denso, luego de un riego o lluvia, las hojas demorarán más tiempo en secarse.
Asegure una correcta ventilación. Si las plantas se encuentran en invernáculo o túneles, salvo que esté muy frío, trate de abrirlos todos los días para que se ventilen. Y elija para cultivar los lugares que permanezcan soleados la mayor parte del día. Pero si pese a estas medidas o por falta de previsión aparecen plagas y enfermedades en la huerta, recuerde estos consejos. Primero, elimine insectos de las plantas. Si la huerta es pequeña y está cerca de la casa, muchas plagas pueden controlarse simplemente observando las plantas y quitando manualmente los insectos o caracoles que la pueden estar comiendo. Saque las plantas u hojas enfermas cuando aparecen plantas de aspecto anormal. Se sacan del cultivo tan pronto como se vean. Muchas enfermedades pueden manejarse sacando las hojas o frutos enfermos. Estos deben enterrarse fuera del área de cultivo y nunca dejarlos en los caminos. Tercero, solarización. Se realiza en diciembre o enero y consiste en preparar los canteros y mojar bien el suelo. Luego, se cubre con nylon transparente, fijando los bordes con tierra. Se deja así por un mes. Esta práctica controla hongos, bacterias y nemátodos que permanecen en el suelo. Se puede plantar enseguida de sacar el nylon. Además, es una buena medida para controlar malezas, ya que elevando la temperatura del suelo, bajamos el poder de germinación de las mismas. Y cuarto, curas o tratamientos. La cura es la última herramienta en la que se debe pensar y no debiera ser necesaria si la huerta se maneja adecuadamente. Nunca se debe curar repetidamente con el mismo producto, sea este natural o sintético. Veremos ahora algunas recetas que pueden ayudarlo en el control de plagas y enfermedades, pero recuerde, si hace una cura, no podrá cosechar las plantas tratadas por unos días según lo que haya aplicado. Existe una gran cantidad de recetas populares para controlar o repeler plagas y enfermedades. No se ha comprobado científicamente la eficacia de la mayoría de ellas en nuestro país, pero los vecinos saben que funcionan porque la han comprobado en la práctica. Ahora presentaremos una serie de preparados muy difundidos en nuestro medio que le pueden ser útiles. Fermentado de ortigas. Para este biopreparado, dejamos fermentar durante 4 días 1 kilogramo de ortigas frescas en 10 litros de agua. Luego, se cuela y se aplica 1 litro de producto diluido en 5 litros de agua. Se usa para control de pulgones o piojillos y aplicado al suelo repele lagartas o gusanos. Además, es un buen abono nitrogenado. Ají picante. Para este preparado se muelen 100 gramos de ají y se agrega 1 litro de agua. Luego de agitar, se filtra con una tela exprimiendo con fuerza. El líquido resultante se diluye en 5 litros de agua jabonosa